En la transmisión de los resultados de las elecciones presidenciales. En la tarde de hoy nos acompaña el politólogo Gerardo Martínez. Gerardo, buenas tardes. Buenas tardes, Yasmín. Buenas tardes, amables televidentes. Vamos a estar haciendo seguimiento a todos los resultados de esas elecciones y análisis también de la contienda electoral. También nos acompañarán en la transmisión desde Corferias con la agencia Colprensa y desde El Colombiano con un reporte de la jornada. Julio Alvarado, compañero también de esa sala de redacción, nos va a estar colaborando con todos los reportes que lleguen de la registraduría. Buenas tardes, Julio. Así es, Yasmín, buenas tardes y buenas tardes a todas las personas que nos siguen a través de www.vanguardia.com. A esta altura de la jornada electoral vamos en el boletín número 6, que corresponde al 43,36% de las mesas informadas, y la votación va de la siguiente manera. Óscar Iván Zuluaga del Centro Democrático con el 28,80% de los votos encabeza la lista, seguido de Juan Manuel Santos con 26,47%, Clara López en tercer lugar con 15,57%, Marta Lucía Ramírez con 15,29% y Enrique Peñalosa con el 7,85%. Estaremos en el transcurso de la tarde dando los respectivos boletines. Por ahora vamos con Juan Carlos Gutiérrez, sala de redacción del periódico Vanguardia Liberal. Julio, muchas gracias. Nos encontramos en la sala de redacción de Vanguardia Liberal y nos acompaña Ginette Prieto, la redactora de la página política. Antes de continuar con el balance de elecciones, hoy se conoció una noticia de carácter político que generó bastante polémica y fue la captura del excongresista santanderiano Didier Tavera. Antes de ir con los resultados y el análisis del proceso electoral, un pequeño análisis. ¿Qué fue lo que pasó y por qué fue capturado Didier Tavera? Bueno, Didier Tavera es capturado hoy a las 10:15 de la mañana después de salir de votar de la UNAP, que era el lugar pues en donde tenía registrada su cédula. Realmente la Corte Suprema de Justicia es la que emite la orden de captura atendiendo a dos delitos. El primero es concierto para delinquir y el segundo es homicidio en calidad de determinante. No se conocen aún cuáles son pues los detalles de los procesos. Sin embargo, hemos logrado establecer que la Corte Suprema de Justicia tenía 4 investigaciones contra Didier Tavera y que de hecho una de esas era por parapolítica. ¿Sabemos cuál va a ser la suerte de Didier Tavera? ¿Se va a quedar acá? ¿Va a ser trasladado a Bogotá? ¿Qué han dicho las autoridades hasta ahora? Las autoridades han reportado que más o menos a esta hora estaría siendo trasladado a Bogotá. En ese momento está, o debe estar siendo trasladado porque pues debido a que la Corte Suprema de Justicia es la que lo solicita, allá es donde van a legalizar la captura. Didier Tavera, ¿qué grupo político pertenecía y con quién estaba, y si tenía aspiraciones en los próximos procesos electorales? Bueno, pues precisamente el 20 de mayo Didier Tavera renunció a su credencial a la Cámara de Representantes en el momento exacto en el que se cumplía pues el plazo para que quienes quisieran aspirar en las elecciones de 2015 por un partido diferente a un cargo de elección popular lo pudieran hacer. Él era de Opción Ciudadana. En las elecciones de 2010 fue cercano a Doris Clemencia Vega, que es la esposa de Luis Alberto Gil, condenado por parapolítica. Muy bien, ese era el reporte del hecho noticioso diferente al del proceso electoral. Seguimos con Yasmín en el estudio de Vanguardia TV. Continuamos con este reporte, Juan Carlos. En este momento ya viendo el mapa departamental y cómo está quedando las elecciones en el ámbito nacional. Gerardo, ¿qué podemos decir al respecto? Cada vez el mapa se nos pinta más de azul. Me parece que ya empezó a coger tendencia, porque ya estamos hablando de un 61% de mesas reportadas. Quiere decir que como la estadística, después de que empieza a tomar tendencia, se está consolidando Óscar Iván Zuluaga en el primer lugar con un 29%, en el caso de Juan Manuel Pagazán un 25%, la sorpresa, Clara López en el tercer lugar, pero para el caso santanderiano la sorpresa es Marta Lucía Ramírez, que pasa al tercer lugar acercándose a un 18%. Dicen muchos observadores que se sentía venir como una unidad de los conservadores en Santander en torno a Marta Lucía Ramírez y se está viendo. Y a nivel nacional, la sorpresa, fruto tal vez del éxito en los debates de Clara López, que pasa al tercer lugar. ¿Qué podemos decir además? Que los colombianos, los escándalos, puedo decir medio grosería, nos importa un poquito, un leve, decimos, ¿cierto? Porque la gente, en vez de castigar, seas tú. Y vemos cómo entonces esa propaganda política, Gerardo, de cierta manera favoreció a Zuluaga en ese aspecto, teniendo en cuenta pues un candidato presidente aspirando a una reelección que hace
4 años obtuvo una muy buena votación. Recordemos que el mapa era totalmente naranja, el uribismo totalmente posicionado en todo el país, y solo Putumayo era ese partido verde que apoyaba entonces a Mockus, ¿no? Hoy el panorama es totalmente diferente. Primera vuelta, la pasada fue Santos 46%, Mockus 22% y los demás pegándole al 10%. Sí, creemos, digamos que los resultados evidencian que, bueno, las encuestas habían dicho que quedaría de primero Óscar Iván Zuluaga y de segundo pegadito Juan Manuel Santos, y en tercer lugar había como una discrepancia. Es evidente que entraron en la pelea Marta Lucía y Clara, las dos damas, y Peñalosa hasta el momento se desplomó. Pero sí hay como una novedad, porque aunque ninguno pasa del 30, sí es novedad que el candidato presidente apenas está en el 25. Del 46 de haber pasado al 25, pues ante cualquiera, los ojos de cualquiera, como que es un descenso vertiginoso. ¿Qué pudo pasar? No pegó, lo afectaron los escándalos del otro en cuanto que la gente dejó de creer en todos. Bueno, después miraremos el resultado final, pero esto ya está poniéndose en tendencia y se está poniendo muy azul. Les contamos que el azul es de Óscar Iván, no de el Centro Democrático. De Marta. Un azul clarito. No sé, clarito. ¿Es el celestico llamaban las señoras? Sí, correcto. ¿Cómo vio a los candidatos en Santander, Gerardo? ¿Visitaron el departamento? ¿Qué propuestas en realidad hicieron para el departamento? O si en realidad nosotros también le seguimos el juego a todo el escándalo nacional y nos fuimos también por la política negra, la propaganda negra, pero se nos olvidaron las propuestas. Me parece que demostramos que somos una sociedad que nos fascinan los realities más que las grandes propuestas. Por eso no miramos los programas de opinión, sino los realities. Y entonces nos fascinó. Y la gente dijo que ahora sí la campaña había empezado a funcionar y a dinamizarse porque era muy aburrida. Pero en Santander había toda la clase política con el candidato presidente. Estaba el partido de la U, estaba el partido liberal, la mitad del partido Opción Ciudadana, la mitad del partido conservador, y un poco como que los independientes decían: Santos ha traído muchas promesas, 6.2 billones, estarán ahí. Es sorpresivo que en Santander, Óscar Iván Zuluaga, que hizo presencia no tantas veces, vino tal vez más su patrocinador, el doctor Uribe, y aquí pues no tenía sino un diputado que era Iván Aguilar, y para de contar. Sí, nomás. Y entonces quiere decir que, bueno, para bien o para mal, los santanderianos de la maquinaria o no salieron o ya no responden solamente a la maquinaria, y hay como un voto de opinión que ojalá a veces es saludable que se consoliden más los votos de opiniones. Teníamos en las cifras, pues era como evidente que debería arrasar el presidente Santos, porque todos los partidos que se supone manejan las clientelas iban a estar ahí, no lo están. Ya vendrán los juicios políticos diciéndole a los parlamentarios qué pasó, porque los están liquidando. Pues es que doña Clara López, también sin parlamentarios y sin apenas por ahí unas 2 visitas a Santander, está pegándole al 18 en Santander. No, es Marta Lucía Ramírez. El 18 y Clara el 15. El 15%. El 15. En total, apenas un 25% del presidente candidato nos parece que está dando una lección de que el voto amarrado, comprometido, muy fácilmente migra. Pero acá también es muy claro, Gerardo, Uribe hizo bien su trabajo. Sí, evidente, vino y ahí está el resultado. Y la gente tiene como una, al lado de su carisma, su fanatismo, el fanatismo de sus seguidores, hace que se den resultados como estos. Continuamos entonces con el reporte de la registraduría. Julio, ¿cómo avanzan esos boletines en este momento? Bueno, acaba de llegar el boletín número 8 de la registraduría, que dice lo siguiente: Óscar Iván Zuluaga, del Partido Centro Democrático, con 2.693.178 votos en primer lugar, que equivalen al 28,79%. En el segundo puesto está Juan Manuel Santos Calderón, de Unidad Nacional, con 2.407.491 votos, que corresponden al 25,74%.
Clara López en el tercer puesto del Polo Democrático Alternativo con 1.459.949 votos, que corresponden al 15,61%. En el cuarto lugar, Marta Lucía Ramírez del Partido Conservador con 1.458.114 votos, que valen al 15,59%, y Enrique Peñalosa del Partido Alianza Verde con 768.553 votos, que equivalen al 8,21%. Seguimos con Juan Carlos Gutiérrez, que tienen más invitados en la sala de redacción. Muy bien, Julio, muchas gracias. Seguimos aquí en la sala de redacción de Vanguardia Liberal con Ginette Prieto. Ginette, ¿cuál es el balance que hacemos del proceso electoral en Bucaramanga y en Santander? ¿Hubo disturbios, alteraciones, hubo normalidad? ¿Qué balance nos dan las autoridades en este momento? Bueno, en este momento el balance es que efectivamente reinó el abstencionismo, no solo en el país, sino también en Santander. En cuanto a delitos electorales, la misión de observación electoral dice que no hubo, que básicamente lo que se registró fueron miembros de campañas repartiendo propaganda, pero que ese fenómeno se registró en muy bajo margen con respecto a lo que sucedió el 9 de marzo en las elecciones legislativas. ¿No hubo entonces ninguna denuncia de algún grupo político por algún delito electoral específico? No, de ninguna manera, ningún partido político ni lanzó una alerta ni prendió, no dio ninguna denuncia respecto a algún tipo de irregularidad que sucediera en la jornada. Y la constante, usted que recorrió las zonas de votación, ¿la gente acudió a votar en Bucaramanga o prefirió quedarse en la casa? Pues lastimosamente la concurrencia fue muy poca, aunque sí efectivamente existieron mesas de votación en las que había pues uno que otro pues conglomerado de votantes. Lo cierto es que en la gran mayoría la ausencia fue la que marcó la pauta. ¿Podemos decir que esas serían las conclusiones de este proceso electoral? Digamos, ¿los bumangueses no salieron a votar hoy en día? Sí, esa es una de las conclusiones de la jornada electoral. De hecho, si miramos el margen nacional, es muy probable que el abstencionismo en el país y en el departamento lleguen alrededor del 70%. Reporte del departamento, ¿por algún tipo de alteración o fenómeno natural se movieron mesas de votación o qué reporte dan las autoridades? No, en ningún momento hubo rotación de mesas. Lo que sí se presentó fue, pues hubo 21 puestos de biometría. En las elecciones de marzo estuvieron instalados en diferentes lados del departamento. En esta ocasión se condensaron todos en el área metropolitana, aunque al inicio hubo un poco de dificultades porque el lector no reconocía la huella de algunos votantes. Finalmente eso se solucionó y pues digamos que ese fue como el único traspié que se registró, pero no pasó a mayores. Lo otro, ¿qué porcentaje de votación tenemos hasta ahora? Eso nos indica que muy más temprano que tarde vamos a conocer, si no el presidente, al menos los dos candidatos que irían a segunda vuelta. Precisamente la registraduría hoy se trazó como meta a las 6 de la tarde, pero pues como vemos ya en Bucaramanga, de hecho hay resultados ya prácticamente definitivos, entonces podemos decir que muy probablemente a las 5:30 de la tarde ya se pueda conocer o quién es el presidente o quiénes son los dos candidatos que irán a segunda vuelta el 15 de junio. Precisamente vamos entonces al estudio de Vanguardia TV para analizar, digamos, ese porcentaje del casi 100% que hay en Bucaramanga y por qué los bumangueses votaron por X o Y candidato. Siga usted, Yasmín, en estudio. Continuamos acá, estábamos revisando el mapa de Santander, cómo va cambiando en este momento de color. Llama curiosamente la atención cómo Clara López obtiene mayor votación en Barrancabermeja, un municipio que siempre ha apoyado al liberalismo, ¿no? Era muy aliado de Serpa en su aspiración a la presidencia en 2002. Luego en 2006 ya Serpa pierde ese respaldo y se ve cómo Barrancabermeja se inclina por Carlos Gaviria. Y hoy parece que ese respaldo al polo continúa, ¿no? Bueno, Barrancabermeja ha sido de causas de izquierda. El diputado Isbalbás, que es el único de izquierda, es de allá. Y siempre pues se dice que en Barrancabermeja nacieron muchas de las causas sociales colgadas del sindicalismo. Acordémonos que en 1948 fue la única alcalde popular que hubo con el 9 de abril con el banco Rangel Gómez. Hoy confirma su tendencia a la izquierda, Clara López gana allá. Pero la gran sorpresa es que Óscar Iván Zuluaga barre en el resto del departamento. De los 87 municipios le quitamos Barranca y con excepción de Cimitarra, Landazuri, Peñón, Puente Nacional, Guabatá, parte de la provincia de Vélez y un pedacito de Guanentá que le votan mayoritariamente a Santos, lo barre Óscar Iván Zuluaga. En municipios donde no fue nunca, se nota pues más la influencia del presidente Uribe, donde Santos hizo concentraciones en Guanentá, en Comuneros, en Vélez, con todos los parlamentarios, con los diputados, con los concejales. El gobernador, cuyo
movimiento Santander en Serio estuvo muy directo en el respaldo al presidente Santos como gratitud por las partidas de 6.2 billones, pues no se ve reflejado, no se ve parece reflejado. que hubieran recibido los 6.2 hubiera sido el otro, ¿cierto? Ese no, creo que ninguno lo tenía previsto así, ni siquiera los encuestadores. Bueno, reconozco que hoy circuló algún sondeo de una firma más o menos seria de Santander, donde nadie le creyó porque era parecido a eso. Y no, pues era como poco creíble. Resaltar entonces, sorpresivo que Óscar Iván Zuluaga gane en Santander en la forma en que lo está haciendo, en la mayoría de los municipios. Sorpresivo que Bucaramanga, con alcalde liberal. Girón con alcalde liberal y Floridablanca con alcalde liberal, los guarismos sean absolutamente contrarios al candidato que va respaldando el Partido Liberal. No sorpresivo tanto en cuanto a los guarismos de hace muchos años, pero sí en cuanto a su tendencia ideológica, lo de Barranca Bermeja, de apoyar decididamente a Clara López. Y Marta Lucía Ramírez, que en Santander ocupa el tercer lugar con 18%, se nota como en los municipios, en Onzaga, por ejemplo, Onzaga, que es una tierra, San Joaquín, Mogotes y Onzaga históricamente han sido del Partido Conservador, reivindica Onzaga su sentimiento de la doctrina de Caro y Cuervo, y Guadalupe, que es igual, pues Guadalupe, una tierra muy de los ancestros de la ideología del Partido Conservador. Guadalupe, Guapotá y Jordán. Sorpresivo Guapotá si gana doña Marta Lucía, porque resulta que Guapotá es un municipio de la provincia comunera donde muy pocas veces ha sido mayoritario el Partido Conservador. Jordán sí, Jordán es un municipio más pequeño, es un municipio que en cabecera tiene como 30 habitantes, el resto queda en las veredas, y desde siempre abrazó esa bandera. Ahora reivindica un poco en Santander, con un 18% de participación, a la candidata azul, por quien muchos no daban no hacían mayores apuestas. Correcto. Continuamos, Julia, entonces con otro reporte de la registraduría. Bueno, acaba de llegar el boletín número 10, que corresponde al 89,39% de las mesas escrutadas, y hay cambios en el escalafón. En el primer lugar está Óscar Iván Zuluaga con 3.370.590 votos, que corresponden al 29,10%. En el segundo lugar, Juan Manuel Santos de Unidad Nacional con 2.950.620 votos, que corresponden al 25,48%. Y aquí está el cambio. Marta Lucía Ramírez sube al tercer puesto con 1.811.191 votos, que equivalen al 15,64%. Clara López, que estaba en el tercero, ahora baja al cuarto, del Polo Democrático Alternativo, con 1.788.367 votos, que equivalen al 15,44%. Enrique Peñalosa está en el quinto lugar con 960.825 votos, que equivalen al 8,9%. Votos en blanco, tenemos 698.164, que corresponden al 6,2%. Votos nulos, 281.213, que equivalen al 2,36%, y votos no marcados, 46.873, que corresponden al 0,939%. Este es el reporte del boletín número 10, escrutado, repetimos, el 89,39%. Seguimos con Juan Carlos Gutiérrez en la sala de redacción. Julio, muchas gracias. Seguimos en la sala de redacción de Vanguardia Liberal. Nos acompaña Euclides Ardila, él es el coordinador de la página Bucaramanga, quien el día de hoy estuvo monitoreando los centros de votación en el área metropolitana de Bucaramanga. Euclides, buenas tardes. ¿Y cuál es el balance que tiene de la jornada de votación en Piedecuesta, Girón y Floridablanca? Buenas tardes, Juan Carlos, y buenas tardes a todos los amigos de Vanguardia.com. Bueno, el comportamiento en el área metropolitana fue relativamente normal, mucha calma, mucho orden. Decía el Movimiento Observatorio Electoral que no se presentaron mayores alteraciones. Digamos que los partidos o las barras como que han aprendido un poco el juicio, han tenido un poco el juicio y la conducta democrática de respetar.
¿Cómo vio el ambiente electoral? Es decir, está claro que el abstencionismo será uno de los factores que va a marcar esta jornada electoral, pero ¿usted cómo vio el comportamiento de la gente? ¿Se acudió, usted que ha cubierto otros procesos electorales en la región, había esa misma intención de acudir a las urnas o no? Bueno, Juan Carlos, yo creo que hay que hacer una aclaración específica, porque digamos que las jornadas electorales, la de marzo y la jornada electoral presidencial es distinta por el simple hecho del tarjetón. Digamos que votar no representaba mayor tiempo, no había mucha dificultad. Yo lo que vi fue mucha calma, digamos, en los puestos de votación en el norte, en Piedecuesta, en Girón, en Floridablanca, como una calma total, orden, salvo algunas congestiones por las vías, de pronto que había algunos carros, uno que otro carro que pronto que estaba mal parqueado, y eso generaba alguna alteración en lo que tiene que ver con la parte de la movilidad. Pero creo que la jornada electoral, si bien es cierto puede estar marcada por el abstencionismo, sí hubo mucho orden y hubo mucho respeto en torno al proceso electoral. Finalmente, mañana, ¿qué puede esperar los lectores de Vanguardia Liberal de esa página que saldrá en la edición impresa? Bueno, nosotros vamos a contar mañana qué pasó, por quién votaron los bumangueses, por quién votaron todos los vecinos de los municipios del área metropolitana, el análisis normal, digamos de las tendencias, de qué puede pasar en la segunda vuelta en Bucaramanga, pero específicamente también sobre lo que fue el diario acontecer, el domingo electoral, qué pasó en esta jornada electoral en el área metropolitana de Bucaramanga. Muy bien, Euclides, muchas gracias, y con este balance volvemos a la sala de redacción de Vanguardia TV con más análisis del proceso electoral. Juan Carlos, estamos analizando un poco el abstencionismo en esta jornada electoral. Vemos que definitivamente fue mucho mayor que las elecciones anteriores. Si podemos hablar de varios periodos anteriores, ¿no? Pues todo si quiere. Sí, porque estuvo en el 49, 50, más o menos la abstención. Participamos de una posibilidad de 29 millones, participamos 14.800.000. El 49.7%. Hoy no vamos ni en el 36 y llegaremos por ahí el 42, 43. Y en Santander estamos hablando de un 42% de participación, escrutado el 96% de las mesas, cuando en Santander habíamos participado en la oportunidad anterior, es decir, hace 4 años, participamos el 55% de los santandereanos. La no participación, comúnmente llamada como abstención, es muy contundente. Quiere decir que ante la polarización, con una campaña bastante como negra, la gente prefirió abstenerse. Cosa que no nos parece tan bien, pero estamos analizando la realidad. Nos parece que Bucaramanga acaba de repuntar. Bucaramanga se pintó de naranja. O sea, repuntó Bucaramanga y repuntó el municipio de Los Andes. Por eso disminuyó la diferencia entre Santos y Oscar Iván, que está entre 27.7 y 26.17. Muy cerca, de todas maneras sorpresivo que en Bucaramanga, cuando todo el voto comprometido de lo que se llama la maquinaria política, de senadores, representantes, diputados, concejales, burgomaestres, todo apuntaba a que debía ser un contundente triunfo del candidato de la Unidad Nacional, hoy está siendo superado en Santander por amplio margen en cuanto al territorio, es decir, ganó en muchos municipios y con un margen de casi 1,5 puntos en los barrios electorales. Y en Bucaramanga a esta hora Juan Manuel Santos obtuvo ya una votación de 50.742 votos. Pues no es la misma votación que obtuvo hace 4 años, por supuesto, que fue, si no estoy mal, 92.799 votos que obtuvo Santos en las pasadas elecciones, pero pues por lo menos, digamos, la unidad nacional se ve fortalecida en la capital santandereana. Muchos se estarán preguntando, ¿funcionó o no funcionó el voto comprometido, lo que comúnmente se llama maquinarias? Si sumaban, que eran las cuentas que hacen muchas personas, dicen 2.300.000 votos de la U, más 1.700.000 votos de los liberales, van 4 millones, más 1 millón de Cambio Radical, van 5 millones, y vamos en cuánto, en 2,5 millones. Digo, vamos en el sentido de la unidad que estábamos analizando. En cambio, en el otro lado, en el lado de Oscar Iván Zuluaga, el Centro Democrático, 2.200.000 el arranque en marzo, y hoy va en 3 millones y tantos. La gente migró. Bueno, es evidente que respaldó la propuesta del presidente Uribe
con su candidato Óscar Iván, el Centro Democrático, es como su mecenas. Y segundo, no hubo ese respaldo que se creía por los compromisos de campaña que iba a tener el candidato presidente Juan Manuel Santos. Las encuestas finalmente no se equivocaron tanto, Gerardo, cuando hablaban de un repunteo ya finalmente de Zuluaga, Santos ya se iba quedando un poco atrás. Todas las últimas encuestas fueron que iba adelante Óscar Iván, por un punto, por 2 puntos, el 22, el 23, el 21, el 22, pero desafortunadamente nos está hoy golpeando la abstención una vez más, y por eso uno se asombraba que ninguno lograra el 30%, porque es que el 30% apenas la tercera parte de lo que es la votación, y hasta ahora tenemos candidatos que ni siquiera, o que apenas están lindando con la cuarta parte de los electores. Gerardo, vamos entonces con la agencia Colprensa. En este momento nos va a transmitir su reporte desde Corferias, el mayor centro de votación de la capital del país. Retornemos entonces con el equipo de trabajo de Colprensa a esta hora. ¿Qué hora es? Valle, Cauca, Nariño, Putumayo, Baupés y Guainía. Bueno, saludamos hasta ahora pues a nuestro periódico socio de Vanguardia Liberal en el departamento de Santander, precisamente donde usted mencionaba que puntea el candidato por el Centro Democrático Óscar Iván Zuluaga. Aunque las autoridades han reportado total normalidad, María Alejandra, pues la misión de observación electoral MOE sí aseguró hace pocos minutos, también entregó un reporte de 285 reportes por posibles irregularidades en estas elecciones, y a la par también pues las autoridades, la Policía Nacional incautó cerca de 40.000 elementos de propaganda electoral como botones, camisetas, entre otros elementos que tenemos que recordar están prohibidos durante las elecciones. Boletín número 12. En estos momentos ha estado el boletín número 12 de la Registraduría Nacional para estas elecciones a Presidencia de la República 2014-2018. María Alejandra. Las mesas informadas son un 95,96% casi en su totalidad. Esto quiere decir que el candidato por el Centro Democrático, mano firme, corazón grande, Óscar Iván Zuluaga, tiene 3.632.428 con un 29,24%. Claro que sí, María Alejandra. Mesas informadas 85.786 mesas, equivalentes a 95,96%, un porcentaje bastante alto, teniendo en cuenta que apenas hace 1 hora 8 minutos se cerraron las urnas. Continúa tras el candidato del Centro Democrático, continúa el presidente candidato Juan Manuel Santos Calderón, con un total de 25,47%, equivalente a 3.164.328 votos. De tercero sigue la candidata por el Partido Conservador Colombiano, Marta Lucía Ramírez, con un total de 1.933.994 votos. Esto quiere decir 15,57% exactamente, seguido de la candidata por el Polo Democrático Alternativo, Clara López. Sí, claro, Clara López Obregón tiene en este momento 15,32% de los votos, equivalentes a 1.903.529. Y seguimos aquí con analizando lo que es el resultado del boletín número 12. Óscar Iván Zuluaga del Centro Democrático tiene hasta este momento 632.428 votos, correspondientes al 29,24%. En segundo lugar está Juan Manuel Santos Calderón de Unidad Nacional con 3.164.328 votos, correspondientes al 25,47%. Marta Lucía Ramírez del Partido Conservador en el tercer lugar con 1.933.994 votos, que equivalen al 15,57%. Clara López del Polo Democrático Alternativo en el cuarto lugar con 1.903.529 votos, equivalentes al 15,32%, y Enrique Peñalosa con 1.030.000
37.522 votos, correspondientes al 8,35%. Votos en blanco hasta el momento van 747.727, que equivalen al 6,2%. Votos nulos 300.903, que equivalen al 2,35%. Votos no marcados 50.437, que corresponden al 0,39%. Seguimos con Juan Carlos Gutiérrez, que está en la sala de redacción con un nuevo invitado. Gracias, Julio. Nos encontramos con Gustavo Gallo, editor económico de Vanguardia Liberal. Gustavo, ¿qué balance se puede hacer de este proceso electoral frente al panorama económico? ¿Hay intranquilidad, hay tranquilidad? ¿Cuál es la conclusión que uno puede obtener de todo el proceso electoral y de esta jornada específica? Pues la verdad no hay mayor problema, diría, en los mercados o en el ámbito internacional en lo económico. ¿Por qué? Porque pues Óscar Iván Zuluaga, que ya es claro candidato para la segunda vuelta junto con Juan Manuel Santos, pues siempre ha sido un respetuoso de los mercados, respetuoso del modelo económico que se viene desarrollando, y diría uno que los analistas y los economistas lo daban ya como un hecho cierto, que ambos aspirantes iban a pasar a la segunda vuelta, teniendo en cuenta las tendencias que se traían en las encuestas últimas. Indiferente que pueda revalidar Santos su presidencia o en el eventual caso que llegue Óscar Iván Zuluaga, ¿eso tendrá algún tipo de repercusión, digamos, en el discurso económico que han planteado ambos candidatos? ¿Hay serias diferencias o eso puede generar algún tipo de inquietud en los mercados? Pues no, las diferencias entre las partes, entre las propuestas, diría uno que son muy similares. Óscar Iván Zuluaga, lo único así diferente es que dice que no le parece adecuado el asunto de las viviendas gratis. Eso lo ha capitalizado un poco la campaña de Santos, diciendo que, hombre, que el programa tiene sus beneficios, que responde a una población vulnerable, etcétera, etcétera. Sin embargo, los modelos o las propuestas de ambos en lo económico son demasiado similares. No diría uno que no va a haber cambios, obviamente, porque es que eso es un programa que ya viene planteado con anterioridad, pero entonces no habría cambios en ese sentido. ¿Qué podemos esperar mañana los lectores de Vanguardia Liberal frente a la página que usted está preparando en lo que tiene que ver con el análisis, si las encuestas acertaron o definitivamente no concordaron con la realidad? Pues, Juan Carlos, curioso que en las pasadas elecciones las encuestas se pifiaron completamente. En esta oportunidad, la gran mayoría, 3 de ellas, acertaron completamente, y eso es lo que vamos a explicar, que de las 4 principales encuestadoras, 3 de ellas acertaron. Vamos a ver, pareciera que los últimos escándalos de la campaña de Óscar Iván Zuluaga parece que el efecto teflón del expresidente Uribe está llegando a Óscar Iván Zuluaga. Vamos a ver qué tanto va a seguir eso así. Quedan 20 días muy complicados, ojalá de una campaña un poco más limpia, ojalá no hayan tantos escándalos. Vamos a ver qué nos deparan estos 20 días. En las encuestas, y finalmente se hablaba de un tercio que estaba con Santos, un tercio que estaba en teoría con Zuluaga y un tercio entre indecisos y otros candidatos. ¿Esa tendencia se mantuvo o esos indecisos definitivamente no salieron hoy a votar? Hay un 62% de personas de abstención, o sea que no votaron. Yo creo que ahí está la respuesta. Hay una apatía absoluta por los aspirantes que había. Y leía yo en Twitter a alguien que decía, si hubiese existido un candidato un poco más decente, decían así, quizás se los hubiera llevado a todos por los cachos. Yo creo que sí. Finalmente, el país ya debe repensar, o definitivamente es un tema que ni siquiera hay que estudiarlo en lo que tiene que ver con el voto obligatorio. Pues yo le voy a responder como opinión personal. Yo creo que debería existir, porque a las buenas o a las malas tenemos que educarnos desde el punto de vista electoral. Muy bien, con ese análisis le damos paso al estudio de televisión con Yasmín Rodríguez. El país apoyó a la unidad nacional al candidato presidente Juan Manuel Santos, sobre todo en las zonas limítrofes, ¿no? Con zonas costeras. Sí, desde el Cabo de la Vela, pasando por el Nariño, en Túquerres y Ipiales, hasta llegar al Conito del Amazonas y luego pasar a Guainía, todo eso estuvo todo pensando, bordea, ¿no? Y todo el centro
estuvo con Óscar Iván Zuluaga, no hubo un departamento, no lo hay ya, si hemos escrutado el 97.14%, donde pudiera ganar Marta Lucía Ramírez, o hubiera ganado Clara López o Peñalosa. Revisemos los porcentajes para ver si hacemos alguna ¿qué pasaría en una segunda vuelta? Correcto. Bueno, tenemos acá entonces Óscar Iván Zuluaga con un 29.24%, que hace un momento mencionábamos, si Marta Lucía Ramírez con un 15.56% se une a Óscar Iván. O sea, juntemos por tendencias. Sí. Obvio que la tendencia, lo que llamamos de derecha, lo que llamamos, eran muy similares las propuestas, a veces se juntaban entre Marta Lucía y Óscar Iván. Los dos exministros de Uribe que más hacían referencia a él, porque también Santos fue ministro de Uribe, pero no hacía tanta referencia de él, a menos buenas referencias. Nos daría 29.24 más 15.56. Un 44% larguito, casi 45%. Larguito, casi 45%. Y si usamos las tendencias que podríamos decir del centro más hacia la izquierda, es decir, Juan Manuel Salto en el centro y Clara López hacia la izquierda, nos darían un 40%. Un 40%. O sea, hay un 4% de ventaja, pero aún falta para llegar al 50%. Que sería el apoyo que podría, el respaldo que podría darle Peñalosa. El 8.33. Entonces, superaría. Audaces, ¿no? Aunque no somos candidatos, volvámonos audaces. Y hablemos, ¿quiénes estaban con la paz? Con la paz negociada, la continuidad de los diálogos en La Habana. ¿Y quiénes no, o no por lo menos en los diálogos de La Habana? Estaba Santos, Clara apoyando. Clara lo dijo, que incluso ratificaría la misma comisión. Correcto. Y Enrique Peñalosa, que dijo que mantendría también los en ese orden de ideas, si fuera, vamos entonces a juntarnos con el sentimiento de la paz, de salir adelante con los diálogos de La Habana, no estaríamos equivocados al pensar que esas tres fuerzas se junten. Y nos daría 51%. Alcanzaría... Casi 52. Alcanzaría a sobrepasar. Pues, casi 52. Y los que no están de acuerdo con los diálogos de La Habana, los que acuñaron por mensajes muy fuertes y muy efectistas, no al castrochavismo, no a la entrega a las FARC, no a una impunidad en la negociación. Y sí aumentar esa fuerza militar y demás para... Y muy efectivos fueron, y la prueba que fueron efectivos es que quedó el Óscar Iván Zuluaga y Marta Lucía Ramírez. La segunda vuelta entonces se avisora como ideológicamente las fuerzas que respaldan una solución negociada al conflicto armado con las FARC, vía negociación en La Habana, y los que su mensaje fue el contrario. Hasta hoy son triunfadores en términos de impacto político los que dijeron que el mensaje, que ese no era vía. Y miren uno el mapa y efectivamente impacta porque en la inmensa mayoría respaldaron esas dos tesis. En términos numéricos hay una ventaja en favor de diálogos de La Habana y diálogos de paz, como los planteó Santos, como que los candidatos que dicen que los quieren continuar hasta ahorita suman el 51%. Eso ¿sí? Podría ser, ¿cierto? Sí, podría ser. Bueno, todavía nos quedan 25 días, 25 días, amanecerá y veremos, dicen los campesinos de nuestra tierra santanderiana. En Santander, Gerardo, mira, ya llevamos el 99.69% del escrutinio. Ya. Entonces, una felicitación, señores de la registraduría, felicitaciones. No son ni las 5:30 de la tarde, ¿o sí? Bueno, las 5:20 adelante. 5:20 y ya tenemos claro qué pasó. Con el 99.69% en Santander y con el 97.14% en todo el país. En el resto del país. Ya tenemos el panorama, quién va a quedar de primero, quién de segundo, quién de tercero, quién de cuarto, porque la tendencia ya se dio, por eso podemos analizar casi de cifras definitivas. Eso es un éxito para los señores de la registraduría. Felicitaciones a los jurados que debieron cumplir un día con el deber. Felicitaciones a los que lo hicieron y nos permiten a nosotros hablar de un sistema electoral donde pronto se saben los resultados. Así el que gane hubiera dicho a través de uno de sus jefes que como que no lo iba a reconocer, ¿no? Pero ahorita, bueno, es cuando le preguntaron en el debate, dijo que sí. Sí, dijo sí, que lo reconocería. Sí, y le creemos que sí, y que confió, y ahí va de primero. Correcto. Felicitaciones, y digamos que Santander fue absolutamente sorpresivo. Primera sorpresa, la participación. Veníamos en Santander de unas participaciones
por encima del 50%, 55, 54%. Incluso en la pasada elección, que era parlamentaria, la participación fue buena. Hoy nos caímos hasta un 44%, lo que quiere decir que la abstención está por encima del 50%, no, pues la mitad de 50%, más. Está acercándose al 60%, cosa que no es sana en ninguna parte. Y recordemos también, Gerardo, cómo eso hace 4 años era totalmente diferente, ¿no? Santos obtuvo la mayor votación en 85 de los 87 municipios en Santander, siendo, pues, ocupó el segundo, con excepción de San Gil, que donde ocupó el segundo lugar, y Hato el tercer lugar. Y el Hato en la provincia comunera, un pueblito muy pequeño, de una tradición histórica muy, pero muy de las banderas liberales, y San Gil, donde se incubó una fuerza de ambientalistas. Anda también queda la CAS y es una provincia. Y por allá se la pasaba en esa campaña Enrique Peñalosa. Enrique Peñalosa. Sí. Porque fue el Partido Verde precisamente el que obtuvo mayor votación en San Gil. Santos obtuvo una votación de 334.200 algo votos en Santander, cosa que ya definitivamente todo ese respaldo podría mencionarse se fue, o ese respaldo era del mismo uribismo que en este momento se fue con Zuluaga. Sí, entonces digamos que en el electorado santandereano nos parece que hay 3 dilemas que deben sentarse la clase política. Los ciudadanos pues ya se expresaron, el dilema que nos queda es ¿por qué no participamos más? También en positivo fuimos capaces de quitarnos las amarras, dirán los santandereanos, de una clase política que se comprometió con unas campañas a cambio de unos auxilios y la gente se rebeló contra eso, sería en positivo. En negativo, perdieron totalmente la influencia los parlamentarios, perdió las influencias electorales el gobernador y su movimiento. Finalmente la gente para la presidencial vota por lo que le dicta su conciencia y no por lo que le dicta el político que cree ser el dueño de su conciencia, porque eso es lo que se está viendo. El azulito del Centro Democrático aquí en Santander no fue de la mano de ningún senador, de ningún representante. Habrá algún senador que va a decir que sí, que él no le llevó la cuerda a su hermano gobernante, que al contrario, él dijo que no, seguramente, pero no es eso lo que se advierte. Me parece que lo que se advierte es que todos se alinearon en una parte y la gente no les hizo caso. Bueno o malo, júzguenlo ustedes. Me parece que ojalá siempre fuera así, que el elector es capaz de soltarse la rienda que a veces le quieren poner los llamados jefes, y eso está bien. Y en lo malo, pues que si como que alguien viene y dice, oiga, ustedes tienen muchas cosas pendientes, sí señor, y quieren que le ayude, sí señor, listo, vengan acá, les ayude que sí, pum, pum. Uy, muy bien, y después no cumplimos, ¿no? Eso lo tienen que contestar son los líderes políticos que fueron los que hicieron el pacto. Y que definitivamente, independientemente del candidato que sea, eso es un ejercicio, el que la gente decida, no, yo voy por este candidato, sea quien sea, eso favorece el ejercicio de la democracia, ¿no? Me gusta. ¿Sí? Ese poder de decisión. Felicitaciones a los barranqueños, fueron capaces de echar por la borda, responder a sus principios, y eso está bien. Y seguramente no es la primera vez que lo hacen. Claro, la nostalgia del Partido Liberal cuando era la Plaza Roja. Vi por aquí Tona, que era la otra Plaza Roja. Tona también, que era Plaza Roja, ¿no? Porque sí, ahora está con la Unidad Nacional, con 814 votos a favor de Santos. No muchos, pero logró poner en Santos, reivindicó un poquito lo que llamaban ellos su Plaza Roja. Y la Mesa de los Santos. Históricamente, aunque hoy tiene gobernante perteneciente al Partido Conservador, es evidente que ese gobernante, es de los conservadores que no estaban de acuerdo con Marta Lucía, sino con Santos, porque es muy afecto al grupo de la ex senadora Durán de Mustafa. Y la ex senadora y su hijo sí estaban muy metidas en la campaña. En la campaña de Juan Manuel Santos. Que ahí se debió ver un poquito la influencia. Gerardo, tenemos un nuevo reporte a esta hora de la registraduría. Vamos con Julio Alvarado. Julio, ¿qué dice el último boletín? El último boletín, el más reciente, indica que Óscar Iván Zuluaga sigue en el primer lugar con 3.600.000
716.422 votos, que equivalen al 29,25%. Juan Manuel Santos, de Unidad Nacional, está con 3.249.922, que corresponden al 25,58%. Marta Lucía Ramírez, del Partido Conservador, en el tercer lugar, está con 1.976.888 votos, que corresponden al 15,56%. En el cuarto lugar está Clara López, del Polo Democrático Alternativo, con 1.940.173 votos, que equivalen al 15,27%. Y en el quinto lugar está Enrique Peñalosa, con 1.056.987 votos, que corresponden al 8,32%. Total de las mesas instaladas, 89.391. Total de las mesas informadas, 87.888, que corresponde al 98,31% de las mesas escrutadas. Los votos en blanco son 763.572, que corresponden al 6,1%. Los votos nulos son 308.210, que equivalen al 2,35%, y los votos no marcados son 52.187, que corresponden al 0,39%. Este es el reporte que da la registraduría cuando ya son las 5:27 de la tarde en Colombia. Continuamos en la sala de redacción de Vanguardia Liberal con Ginette Prieto, la redactora política de Vanguardia Liberal. Y lo que mucha gente se está preguntando ahora es cuál es el escenario para la segunda vuelta. ¿Qué pasa con los candidatos que no alcanzaron a esa segunda vuelta y cómo se reacomodarían? Y un dato que este micrófono me estaba contando sobre cuál es la tendencia histórica cuando van dos candidatos a segunda vuelta. Ginette. Bueno, pues como Juan Carlos estaba diciendo, pues bueno, muchos son los escenarios que pueden pasar en segunda vuelta. Sin embargo, la primera lectura que se puede hacer es que así como van las cosas, pues ya con el 97% del escrutinio y teniendo en cuenta que Zuluaga tiene el 29%, Santos el 25%, Marta Lucía el 15%, Clara López el 15% y Peñalosa 8%, podría pasar lo siguiente. Los votos del conservatismo normalmente, y Marta Lucía Ramírez es muy cercana al uribismo, entonces es muy probable que la alianza entre el conservatismo y el uribismo cuaje en estos días y en esa medida el 29% de votos de Zuluaga tengan un 15% más, lo que pues le daría un potencial electoral a Zuluaga probable en segunda vuelta del 44%. Por otro lado, Santos tiene 25% de los votos. Ahora, Clara López, que es de izquierda, los votantes de Clara López pues normalmente son antiuribistas. Entonces eso quiere decir que en una segunda vuelta y pues teniendo en cuenta lo polarizado que está el escenario, pues ese 15% de votos podrían llegar a las soldas de Santos, lo que significaría que Santos llegaría a un 40%. Ahora, están los votos de Peñalosa, que son un 8%. Ese 8% es muy probable que también termine en las soldas del presidente, porque pues normalmente Santos hablaba del proceso de paz y digamos jalona unos temas que podrían hacer a los que votaron por Peñalosa más cercanos a Santos que a Zuluaga en cabeza del uribismo. Finalmente, ¿cuál es el dato histórico que nos entrega la registraduría sobre el balance de candidatos que ganan en la primera, si confirman en la segunda o renuncian en esa vuelta? Bueno, pues precisamente revisando un récord de los resultados electorales presidenciales desde 1970, pues si miramos las segundas vueltas que se dieron en 1994 y en 2010, el candidato que ha ganado ha sido el que ha pasado, el que ha ganado de segunda vuelta ha sido el que ha pasado de primero en la primera vuelta. Es decir, por ejemplo, en las elecciones del 94, Ernesto Samper pasó con el 45,3% de los votos. En segunda vuelta obtuvo el 50% de los votos y así le ganó a Andrés Pastrana. Ahora, en 2010, cuando fue pues la primera candidatura de Santos, él pasó de primero y obtuvo el 69% de los votos contra Antanas Mocus, que obtuvo nada más el 21% de los votos. Eso nos puede pues ya permitir hacer lecturas de tendencias y estadísticas de lo que podría pasar en esta segunda vuelta. Muy bien, Ginette. Con este análisis volvemos a Estudio de Vanguardia TV con Yasmín. Juan Carlos, continuamos revisando cómo ya finalmente influye todo el escrutinio en el país y en el departamento también. Gerardo, básicamente uno ve unos porcentajes en el ámbito nacional, sobre todo,
de un candidato a la presidencia con el 29% de respaldo y otro candidato que lo sigue con un 25% de respaldo, eso finalmente connota un candidato muy débil, ¿no? En este evento es en el que se justifica y se le ve la esencia de la segunda vuelta. La segunda vuelta tiene por esencia que haya presidentes muy legitimados. Recordemos con la venia de Petro en Bogotá fue un gobernante del 30% y los conflictos son muy grandes, porque quiere decir que el 70% no estuvo con él. No estuvo de acuerdo. Entonces aquí, si tuviéramos un gobernante solo en primera vuelta, sería un gobernante del 29%, con una legitimidad menguada. Por eso se justifica la segunda vuelta, para que el respaldo ciudadano sea superior al 50%. Y la otra filosofía de la segunda vuelta es que no haya gobiernos hegemónicos, sino que haya gobiernos multicolores de coalición. Tiene que el Centro Democrático, si quiere ganar, hacer alianza con otras fuerzas. Y si quiere ganar Juan Manuel Santos, hacer alianza con otras fuerzas. O Marta Lucía, o el que sea. El próximo gobernante no será un gobernante de hegemonía, sino un gobernante de coalición. Eso es saludable y obvio. Ya no diremos que nuestro presidente será presidente con 29, o 27, o 28, o 25, sino que será presidente con más del 50%. Es la esencia de la segunda vuelta y se va a ver el próximo 15 de junio, cuando tengamos que, ahí sí, tomar la decisión de cuál va a ser el presidente. Hoy los dejamos medio empatados, ese día tendremos que decir quién es. Ese día el tarjetón llevará la casilla en blanco, pero como lo explicó Vanguardia en una crónica de Ginette Prieto, el voto en blanco, aunque figura la casilla en la segunda vuelta, no tiene validez jurídica, simplemente es una opción, pero ese día lo que tiene que hacer el elector es escoger presidente entre dos candidatos. O sea, el llamado es entonces a que esas personas, al abstencionismo, ¿no? Las personas que estuvieron, definitivamente le faltó ese respaldo o ese interés por salir a las urnas hoy, salir a las urnas, votar por un candidato. Correcto, por un candidato. Por un candidato. Aunque aparece la cifra, el casilla en blanco, ese blanco no tiene validez jurídica, por cuanto la segunda vuelta es para que los electores escojan entre dos candidatos. Básicamente, Gerardo, como profundizar un poquito en eso, como el voto en blanco en realidad también le hace daño de pronto a la elección de un presidente, ¿no? Nosotros estuvimos explicando bastante cómo para las elecciones de cuerpos colegiados el voto en blanco resultaba siendo inútil porque no quita credenciales, no elige. Para estas elecciones uninominales sirve, pero aquí terminó siendo intrascendente porque se bajó al 5%, entonces no alcanzó a impactar. Y en la segunda vuelta no es una opción, aunque está, no es una opción que tenga repercusión jurídica, porque el compromiso de nosotros los ciudadanos es ese día escoger entre uno de dos candidatos quién va a ser el presidente. Y ese día, Yasmín, la estadística dice que en la segunda vuelta vota menos gente que en la primera. Pero entonces desde ahora los decimos, revertamos esa y si el abstencionismo hasta ahora va como en un 56%. Revertámosla y que esta vez la segunda vuelta sea más generosa en participación que la primera. Eso está más o menos y es similar al triunfalismo que tuvo Mocus en las pasadas elecciones, ¿no? Que básicamente en las redes y todos sus seguidores y demás, pues tuvo una hoja bastante interesante, pero en el momento de ir a las urnas no se dio. La famosa ola verde, que sí, casi que de tsunami, de pronto se desinfló por algunas cosas, bien, y sí, finalmente polarizó, pero no fue efectivo, las redes no fueron efectivas y la participación no fue tan grande. Hoy tenemos un reto, nuestra segunda vuelta, tiene que ser una vuelta que legitime, y no legitima uno al gobernante quedando en la casa. Nos va a tocar contrariar la media que sigue casi siempre, que la segunda vuelta hay menos, y que participemos, que haya unas alianzas programáticas. Ya nosotros analizamos desde la óptica de lo que ellos propusieron, y nos llevamos a los debates. Sí, claro. Él le preguntaba, ¿sí ya lo de La Habana o no? Doña Cecilia, doctora de Siria, sí, con la misma comisión negociadora. Doctor Peñalosa, sí, y ratifico la comisión negociadora. Estoy de acuerdo. Y Santos era el que le había propuesto. Diálogos de La Habana, dijo el doctor Zuluaga, que no. No, porque la impunidad, no, y dijo la doctora Marta Lucía lo mismo. También. De modo que
que sea una alianza programática que nos convenzamos de las grandes ideales de la democracia colombiana y por ahí pues tomemos decisiones. Y que esta vez sí se enfoquen, por favor, los colombianos en esas propuestas de gobierno, ¿no? Ah, sí. Sí, que la campaña de política pues negra Cierto que sí. se pueda disminuir un poco para ver si aumenta en realidad esas propuestas y esos intereses a favor del país. Y los debates, como será apenas entre dos candidatos, van a ser muy interesantes. Y mucho más rico, va a tener mayor tiempo el candidato para que pueda profundizar en su respuesta y demás, que de pronto no se vio mucho en estos debates. Y para los que nos están preguntando allá si nosotros sugerimos que cambien un moderador, sí. Vamos a sugerir. Gerardo, también mencionar mucho, la gente decía, es que en esas elecciones no vamos a votar por un candidato, sino en contra de un candidato. Esto básicamente se ve desvirtuado porque eso se decía pensando en a favor de Santos, en contra de Uribe, ¿sí? Que en este momento pues vendría siendo representado por Zuluaga. Sí. Pero totalmente se revierte pues el panorama y vemos algo totalmente diferente, ¿no? Totalmente diferente. La teoría política dice que la primera vuelta es de amores. Uno vota por el que quiere. Y la segunda vuelta es de animadversiones. Uno vota por alguien que no lo quiere mucho, pero por estrategia le toca. Porque no hay sino dos opciones. Para que no gane el otro. Para que no gane el otro. Esa es, y entonces sí, entendemos, la política tiene mucho de pasión y poco de razón. Pero en la segunda vuelta tenemos que ponerle más razón que pasión. Porque si no, a veces como que nosotros mismos ayudamos a que el carro se nos vaya a loma abajo y después le echamos la culpa al que no es. Básicamente, Gerardo, también hablar de retos que vienen entonces para Zuluaga y Juan Manuel en este proceso para una segunda vuelta, ¿no? Bueno, interesante. Entonces, desde lo programático, entender juntos los dos, como dicen las canciones, que el programa hay que hacerle los ajustes para que quepan las otras fuerzas. Si voy a hacer una coalición, no es una coalición de péguese, júntese, adhiérase. No, la coalición es entre juntos, propongamos, hagamos la nueva propuesta de cómo será la mía ajustada con lo suyo para que me respalde. Eso es de lo programático. Desde lo político, tiene que entender que las propuestas tienen que ser incluyentes, porque si uno definitivamente, el elector que sienta que no cabe con ninguno de los dos, porque los dos le hacen el feo, valga a decir los peñalosistas, o los del polo, pues como que no sienten el atractivo. Tiene que ser incluyente en el mensaje político. Terminamos polarizados la primera vuelta, terriblemente polarizados. Nos concretaron la polarización, pero entonces toca bajar la animosidad sin que se caiga la emoción para que se alcancen a ver en medio de esos árboles y esos ventarrones, se alcancen a ver unas propuestas muy sólidas que nos permitan saber que aún caminando el camino del centro democrático no vamos a caer en totalitarismo de derecha y que aún caminando en las aguas de la gran alianza o de la alianza de Juan Manuel Santos no vamos a caer en los defectos que le anota el otro. Que tengamos como esa tranquilidad, ¿cierto? ¿Cómo se vería en este proceso, cómo se vería Santander favorecido con la unión de estas fuerzas, teniendo en cuenta pues que Santander siempre, para la conformación de ese gobierno, Santander siempre ha tenido muy buenos viceministros, pero muy pocos ministros? Muy pocos ministros, ¿no? Cierto, hace rato que no tenemos ministros. Hasta ahorita la ministra de Ambiente, Luis Elena Sarmiento, que también ha tenido que pasar las duras y las maduras con todo el tema del páramo de Santurbán. Me parece que en el Centro Democrático pues hay muchos ministeriables, ¿cierto?, que estaban como ahí detrás, y en la de Juan Manuel Santos, los dos que van a disputar la segunda vuelta, pues él no es que se hubiera ofrecido muchos cargos, sino más que todo muchas partidas, ¿no? Esperemos a ver. Y eso es un compromiso muy grande, ¿no? Finalmente vimos también como al final el Partido Liberal también tuvo presidente de campaña, César Gaviria, apoyando todo su proceso electoral. Está tomando agüita de valeriana por allá, a ver, para mejorar el tono y a ver cómo le sale al todo otra vez. Gerardo, vamos a pasar en este momento con el equipo de trabajo
del diario regional El Colombiano, que en este momento también nos hace un reporte de la jornada electoral en Antioquia y de todo el cubrimiento que ellos han realizado durante el día. El reporte de la jornada de Antioquia fue de manera exitosa. Tuvimos una afluencia de público importante, aunque no la esperada. Creo que en Antioquia, como en el resto del país, la abstención marcó la jornada electoral. En Antioquia estaban habilitadas 3.918 mesas en Medellín y la asistencia a la jornada electoral ronda el 40% de los colombianos que quisieron ir a las urnas. Nosotros en este momento estamos haciendo todo el balance de la jornada, al igual que ustedes en este esfuerzo informativo por estar desde distintos puntos del país en esta alianza informativa. En Medellín y en Antioquia las autoridades reportaron tranquilidad absoluta, solamente hubo unas capturas en Urabá de unas personas que estaban repartiendo volantes previo a la jornada con algún tipo de amenaza para los ciudadanos. Y estos hechos resultaron 2 personas detenidas. ¿Tienen alguna pregunta ustedes allá en estudio para mí, acá en Medellín? Ok, muchas gracias y esperamos también el reporte de ustedes para nuestra audiencia en elcolombiano.com. Muchos éxitos. Del reporte de lo que ha sido la jornada electoral en Antioquia y en Medellín. Este es el último reporte que ha llegado, el boletín número 18, corresponde al 99,21% de las mesas escrutadas. Sigue en el primer lugar Óscar Iván Zuluaga del Partido Centro Democrático con 3.748.026, que equivalen al 29,28%. En el segundo lugar está Juan Manuel Santos de Unidad Nacional con 3.277.174 votos que equivalen al 25,60%. En el tercer lugar está Marta Lucía Ramírez del Partido Conservador con 1.991.597 votos que equivalen al 15,55%. Clara López está en el cuarto lugar del Partido Polo Democrático Alternativo con 1.951.853 votos que corresponden al 15,34%. Y en el quinto lugar está Enrique Peñalosa del Partido Alianza Verde con 1.062.752 votos que equivalen al 8,30%. Las mesas instaladas fueron 89.391, las mesas informadas hasta el momento son 81.688, que corresponden al 99,21% del total del escrutinio. El potencial de sufragantes, informa la registraduría, era de 32.975.158 y el total de sufragantes fue de 13.163.502, que corresponden a un 39,91%. El total de los votos en blanco fue de 768.927. Vamos a la sala de redacción con Juan Carlos Gutiérrez, que tiene más reacciones e invitados. Julio, muchas gracias. Seguimos con el reporte desde la sala de redacción de Vanguardia Liberal y tenemos en comunicación a Elizabeth Martínez de la MOE, quien nos va a hacer un reporte vía telefónica del balance de elecciones. Elizabeth, ¿me escucha? Buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos. Elisa, ¿qué reporte hace la MOE sobre la jornada electoral en el territorio santanderiano? Bueno, Juan Carlos, nosotros hemos registrado nuestros observadores en los distintos municipios, reportaron que efectivamente hay una menor presencia de personas repartiendo publicidad en las calles. Eso creo que ha sido un evento importante, sobre todo porque esperamos que los partidos políticos estén cumpliendo ese marco normativo. Bueno, creo que el tema de la abstención, ya las cifras las están dando, nuevamente la alta cifra de abstención. Con respecto al tema de la biometría,
nos reportaron de varios puntos que hubo dificultades al inicio porque hay personas de la tercera edad y habían otras personas que no aparecen en el registro, pero rápidamente la registraduría puso un punto alterno de información para que los votantes pudieran manualmente hacer como el registro y ir a hacer el voto. Elizabeth, en lo que tiene que ver con capturas por algún tipo de delito electoral, ¿se registró en Santander? Una captura en el puesto de votación de la UNAP, que es de Didier Tavera, que parece que se acercó a hacerla, a votar y le detuvieron, como lo registraron ustedes en el día de hoy. Listo. Elizabeth, muchas gracias por este balance que hace para Vanguardia.com. Y seguimos en estudio con Yasmín Rodríguez y más análisis de lo que ha sido la jornada electoral que de una u otra forma ya ha definido a los dos candidatos que irán a segunda vuelta. Siga usted, Yasmín, en el estudio de Vanguardia TV. ¿Tenemos cuántos más? Ah, bueno, la tierrita, sí, digamos. Estábamos mirando, precisamente ya se completó el 100% de la votación del escrutinio en Santander y veíamos como Charalá, la tierrita de la esposa del presidente. Sí, ahí el suegro del presidente. Los santos son de origen charaleño, con don Antonio. Estábamos mirando y en medio de la debate electoral de la alianza de Juan Manuel Santos, porque en Santander perdieron cuando tenían que ganar, digamos que allá en la tierrita, con 2.470 o 1.740 y pico de votos, pues 2.474 votos, ganó Juan Manuel Santos. Él había ido 2 veces a Charalá, le había prometido a su señora que la vía San Gil Charalá Duitama sería pues el regalo de su corazón a sus ancestros. Y bueno, pues por lo menos podrá decir que le creyeron la promesa y ahora sí la cumple, pues quedarán inmensamente agradecidos. También revisábamos la votación en Piedecuesta. En Piedecuesta, y encontramos cómo nos parece sorpresivo que en Piedecuesta haya ganado sin mucha gente que estuviera, sin parlamentarios que estuvieran en favor, ganó Óscar Iván Zuluaga. Por lo novedoso es que Marta Lucía Ramírez casi alcanza a Juan Manuel Santos. Juan Manuel 9.000 y ella 8.000 y tantos. Es sorpresivo porque la verdad, hasta el alcalde, las fuerzas del alcalde de su reserva estaban coaligadas con la gran alianza para votar por Juan Manuel Santos. Acá tenemos la votación exacta en Piedecuesta, por supuesto, Óscar Iván Zuluaga 11.707 votos, Juan Manuel Santos 9.799, que era lo que acabas de comentar, Gerardo, y Marta Lucía Ramírez 9.320 votos. Pues básicamente una diferencia de 400 votos ahí. Sí, entre el Partido Liberal y Marta Lucía Ramírez no se había visto esas diferencias. No se creía que fueran de ese tamaño, así. En Florida Blanca también fue victorioso Óscar Iván Zuluaga, ¿no? Recordemos que Óscar Iván Zuluaga sí estuvo en Florida y el presidente Uribe tiene muchos afectos. Sin embargo, cuando hubo el debate electoral entre Pedro Julio Solano y Carlos Roberto Ávila, la campaña de Pedro Julio trajo a tarima a Uribe. Y como Pedro Julio perdió, entonces decían que había sido culpa de Uribe. Ahora ratifican, porque decían que no lo querían, ahora ratifican que no, que al contrario. Porque ese respaldo se fue para su candidato a la presidencia. Sí. Y Girón también, Óscar Iván Zuluaga, teniendo un alcalde, ¿no?, del Partido Liberal, pero... Les ganó Óscar Iván Zuluaga, y entonces desde ahora empezaremos a decir que va a haber una gran repercusión, porque después del debate presidencial viene el debate de lo local y de lo regional. Y mirado este mapa, va a haber unos replanteamientos inmensos entre las fuerzas que ya estaban comenzando a decir, y allá entonces nos vayamos aquí así y ponemos alcalde, porque el mapa quedó completamente distinto al mapa que teníamos en el Parlamento colombiano. Acordémonos que las fuerzas parlamentarias en Santander, si miramos los mapitas, en Santander está pintado de rojo. Sí. Y en los municipios estaba pintado del color de Opción Ciudadana. De amarillito. Sí, ahora emerge el Centro Democrático con fuerza. Vamos entonces con Julio Alvarado, un nuevo reporte, y también con el equipo del colombiano que nos acompaña en la tarde de hoy.
Así es, muy buenas tardes a todos los compañeros de la mesa de trabajo. Hacemos este enlace desde Bucaramanga, donde les comentamos que ya se ha cumplido el escrutinio al 100%, el 100% de las mesas ya han sido escrutadas, y el gran ganador de esta jornada electoral sin duda ha sido el abstencionismo, que superó el 50%. La jornada electoral transcurrió en horas de la mañana en completa normalidad. Las autoridades no reportaron ninguna anormalidad en materia de orden público en Santander, ni en Bucaramanga, ni en sus municipios del área metropolitana. Aquí, Oscar Iván Zuluaga, como ha sido la constante en todo el país, obtuvo el 27,62% de los votos, ganó por encima de la Unidad Nacional, que obtuvo el 26,15%. Llama la atención también que en un municipio como es Barrancabermeja, tradicionalmente liberal, ganó el Polo Democrático Alternativo con Clara López. En realidad en Santander, pues las elecciones transcurrieron con completa normalidad. La Registraduría Nacional avanzó de manera muy rápida y antes de las 6 de la tarde el 100% del escrutinio ya estaba completamente realizado. Ganó en Santander el abstencionismo con tenía un potencial electoral de 1.557.847 personas que estaban aptas para votar, y lo hicieron 690.134, es decir, el abstencionismo superó el 56%. A las 5:40 de la tarde la registraduría ya tenía completamente el escrutinio del 100%, es decir, en hora y 40 minutos los santanderianos ya se enteraron quién había ganado en el departamento y cómo había votado Santander. Bueno, muchas gracias, que tengan buena tarde. Las FARC los hicieron votar por él. Continuamos acá haciendo ya al final de este escrutinio. Revisábamos también el mapa con Gerardo como las zonas de pronto más afectadas por esos grupos al margen de la ley, por el conflicto, por la violencia, son también esas zonas donde obtuvo la mayor votación Juan Manuel Santos. Y digamos de manera noble, que donde la propuesta de llegar a un acuerdo más emocionó: el Chocó, el Cauca, el Valle, Nariño, Putumayo, Amazonas, Baupés. Claro, en una campaña política donde va el golpe alto y el golpe bajo, muy seguramente no va a faltar el que diga que claro, que allá la FARC presionaron para que votara por su candidato, porque en eso consiste la polaridad. La polaridad no es nada razonable. Y entonces, ante un argumento bueno, noble, viene el argumento que denosta y que hace evidente la contradicción. Nosotros creemos que esa gente ilusionada, entonces toda la gente costera, donde los conflictos han sido muy fuertes. Tiene esa necesidad de tranquilidad, que fue un voto más de esperanza. Y eso se nota, el mapa quedó como muy bien pintadito con unos bordes amarillos, como para que se note que que el conflicto mucha gente lo siente, no en la ciudad, sino en la periferia, es donde más se siente el conflicto. Analicemos esto, Gerardo. Bogotá, la capital del país, le vota, aún con el respaldo de Petro, ¿no? Sí. Que finalmente también estaba apoyando la campaña de Santos. Y vemos como Bogotá también tuvo una votación alta, y precisamente mayor fue Oscar Iván Zuluaga, ¿no? Oscar Iván Zuluaga, se confirma la votación de las elecciones de marzo, donde también inesperadamente ganó el Centro Democrático. Ahora se confirma, y la alianza de Petro a Juan Manuel Santos terminó electoralmente no siendo contundente en las urnas. No se nota. Claro, Antioquia también, el departamento del expresidente Uribe. Bueno, era lo previsible, era muy fuerte en Antioquia, en Caldas, que es la tierra de él, en lo que se llama el eje cafetero.
Antioquia y el eje cafetero estaban muy bien, se ratificó que la costa era el fortín mayor de Santos, y lo que las últimas encuestas revelaron, que el centro oriente había pasado de ser de Juan Manuel Santos a Óscar Iván Zuluaga, se confirmó. Se confirman estas elecciones. Y se confirma que el suroccidente, con excepción, bueno, Cauca y Valle, ¿no? Sí. Confirmaron que efectivamente también era un fortín de la alianza de los partidos que estaban aliados con Juan Manuel Santos. Con la Unión Nacional, así es. Continuamos entonces en la sala de redacción con un reporte más de Juan Carlos Gutiérrez. Yasmín, muchas gracias. Continuamos en la sala de redacción de Vanguardia Liberal, ya en la terminación de esta emisión que hacemos. ¿Dónde? ¿Dónde? Electoral. En Colombia. Jaime Rodríguez, Rusia ganó Clara López, que es el editor de fotografía de la Vanguardia Liberal. Las fotografías que mañana van a tener, porque ustedes van a ver en la edición impresa de Vanguardia Liberal. Buenas tardes. ¿Qué está haciendo usted en ese momento para la edición de mañana? Estamos recibiendo fotos ya de agencia, ya llegaron de todos los candidatos, de todas las ciudades, tenemos ya las fotos locales y fotos de los candidatos que votaron en Bogotá, Peñalosa, Zuluaga, Santos. Muy bien, Jaime. Y si ustedes pueden ver al fondo, se encuentra el Departamento de Diagramación de Vanguardia Liberal, que está preparando parte de lo que ustedes pueden ver aquí, que será la separata especial de elecciones que mañana circulará con Vanguardia Liberal y que ustedes pueden encontrar efectivamente en la edición impresa y también en la versión digital de vanguardia.com. En este momento los periodistas también se encuentran haciendo los análisis respectivos, pues para llevarles a ustedes para mañana la mejor y la más completa información de lo que ocurrió en la jornada electoral. Con esto concluimos esta transmisión que hacemos desde la sala de redacción de Vanguardia Liberal y le doy paso a Yasmín Rodríguez en el estudio de vanguardia.com para que cierre esta jornada electoral y esta transmisión que ha hecho Vanguardia Liberal para todos ustedes. Juan Carlos, estamos revisando los consulados, cómo se votó, cómo fue ese apoyo a los candidatos a la presidencia, y llama curiosamente la atención que Juan Manuel Santos obtuvo esa mayor votación en Venezuela, ¿no? Nuestro país vecino que siempre ha generado... Sí. ¿Y quién ganó en Cuba? En Cuba, Juan Manuel Santos también. Uy, ¿de verdad? También Juan Manuel Santos. ¿Cuántas cosas van a decir de eso? Estamos en una pelea terrible con Nicaragua. ¿Quién ganó en Nicaragua? Y en Nicaragua... Vale la pena destacar que también la votación mayor la obtuvo Juan Manuel Santos. ¿Juan Manuel Santos? Juan Manuel Santos en Nicaragua, pese al litigio que en este momento pues está... Muy independiente de los colombianos en Nicaragua. Correcto. Bueno, a Clara siempre se le acusaba de que era comunista, socialista, marxista, leninista. ¿Se comportó Cuba? ¿Tenemos resultados de Cuba? ¿De Suecia? ¿De esos países que son...? En Rusia, por ejemplo, Clara obtuvo la mayor votación. Hoy veo Europa plena de amarillos. Clara, en Rusia, en Dinamarca. En Dinamarca fue Peñalosa. En Dinamarca Peñalosa hay los verdes. Dinamarca Peñalosa. Peñalosa, aquí hay otro verdecito. Tenemos a Finlandia. Ecología, otro verdecito. En el Reino Unido. En Inglaterra, por supuesto, también. ¿Verdes? Peñalosa. Verdes. En Irlanda también. Bueno, no, en Inglaterra no es por lo verde, no por lo chirriado, muchachos. En Italia también. En la realeza, en Italia. ¿Y dónde? Uy, en Estados Unidos. En Estados Unidos sí completamente está Óscar Iván Zuluaga. Óscar Iván Zuluaga ganó. Y claro, también tiene una presencia pues bastante fuerte en Latinoamérica, en Brasil y en Argentina, ¿no? Clara en Brasil, la Bachelet. En Argentina, vean las mujeres al poder. Allá también está una dama de presidenta. Tenemos a Juan Manuel Santos por acá, en Ghana. En Ghana. En Egipto. Sí. En Kenia. Y acá un poquito más de apoyo. En China también obtuvo una mayor votación. República Popular de China. Bueno, mire, interesante. Los colombianos que residen por allá como que se contagian. Están fuera del país. Están fuera del país, no se contagian de la pelea, se contagian del ambiente ideológico que se vive y terminan respaldando pues el candidato que propone cosas cercanas al lugar donde ellos viven. Así es, Gerardo. Gerardo, ya finalmente para cerrar esta transmisión en la tarde de hoy, conclusiones de esta gran jornada. Sorpresa en cuanto al comportamiento muy independiente de los electorados, es decir, la derrota de las maquinarias, al menos en Santander, que bueno, yo creo que en todo el país.
No fue sorpresa en cuanto que los resultados, las encuestas revelaban que la votación iba a ser así, que ninguno iba a llegar al 30%. Sorpresa que el presidente, con todas las alianzas que tenía, no pasaba del 25%. Y nunca logró apuntear, ¿no? Nunca logró estar en primer lugar. Nunca. Los debates sirvieron para restarle a los opcionados y para promover a los que mejor lo hicieron. Creo que fue unánime que Clara López y Marta Lucía lo hicieron muy bien. Y entonces... Lo que le restó a Peñalosa. Y Peñalosa, que estuvo medio tataretico y medio encarcelado. En la reforma de la justicia. Sí, con las cárceles, terminó siendo castigado. Los otros dos, pues la gente como que dijo, esos son lo mismo. Lo apoyaron sus fanáticos, se nota. Las clientelas fanáticas de la Unidad Nacional y las clientelas fanáticas del Centro Democrático, y ahí está reflejado en los guarismos. Creció el Centro Democrático desde las elecciones parlamentarias a las de ahora, y no creció, al contrario, fue insuficiente la votación que reflejaban los políticos que estaban con Juan Manuel Santos al resultado, pero debía llegar a 5 millones y se quedó en 2 millones. Se quedó en 2 millones. Y medio. Nos queda entonces, como gran conclusión, fue una primera vuelta con mucha indiferencia, con mucha abstención. Nos queda una segunda vuelta en la que, dentro de la polaridad, llamamos a que haya mucha razón y las coaliciones sean unas coaliciones de programas y no solo de animadversiones. Así es, con este análisis y estas conclusiones, pues finalizamos la jornada de hoy con el resultado de las elecciones a la presidencia. Invitamos también a todos los ciudadanos que nos están escuchando en este momento que en una próxima, la segunda vuelta, salgan y voten por su candidato y para que esta abstención no se repita. Esperamos entonces que nos acompañen en nuevas transmisiones. Muchísimas gracias, Gerardo, por acompañarnos en la tarde de hoy. Con mucho gusto. Muchísimas gracias también a Julio, a todo el personal, el equipo de trabajo de la sala de redacción en Vanguardia Liberal, a todo el equipo técnico también de Vanguardia Liberal, al equipo de trabajo de Colprensa, del Colombiano, y a ustedes por seguirnos en esta transmisión. Buena tarde.